Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración de este día domingo 3 de enero de 2021. Les invito, hermanos, para que escuchemos el preludio y escuchemos el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo número 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Vamos a orar, hermanos, ofreciendo este culto a nuestro Dios y al mismo tiempo confesando nuestros pecados. Oremos. Bendito Padre Celestial, nuevamente venimos ante tu presencia gozoso, Señor, porque tú nos permites estar aquí alabando y glorificándote. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se han podido conectar, que han dedicado este momento de adoración a ti. Te pedimos que sea de bendición para cada uno de los participantes, Señor, y también te pedimos que sea solamente para tu gloria. Padre, en estos momentos también te queremos pedir perdón por nuestros pecados, porque te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado constantemente y lo reconocemos. Venimos ante tu presencia humillados, Padre, y pidiendo tu perdón. Reconfortados también porque sabemos que tú siempre nos perdonas y venimos ante ti con corazones sinceros. Y eso es lo que hacemos en este día, Padre. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, que podamos proclamar tu evangelio, Señor, con nuestro testimonio, con nuestro actuar. Te lo rogamos, Padre, no permitas que el mal se apodere de nosotros, que el pecado nos inunde, sino te pedimos que derrames tu Santo Espíritu para que podamos salir siempre victoriosos de cada tentación, Padre. Nuevamente, te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que abras nuestras mentes y nuestro corazón para que hoy podamos recibir tu mensaje, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este momento. Todo esto te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Con gozo y gratitud a nuestro Dios, entonemos el himno 341, Vivir por Cristo. Vivir por Cristo en pureza y verdad, siempre agradarle con todo mi afán, dándole gloria y con
pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño, en horas de ansiedad, hasta llegar gozosa a la patria celestial. Vivir por Cristo la vida al cruzar, Él mi tesoro, mi gloria y solaz, y al extraviado llevar al redil, para que encuentre con Él dichas mil. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño, en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Hermanos, vamos a hacer la oración de intercesión. Señor, en esta hora te agradecemos porque sabemos que tú nos escuchas constantemente. Tú has dado todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, Padre, también seguimos orando, seguimos intercediendo los unos por los otros, Señor. Sabemos, Padre, que tú escuchas nuestras oraciones. Sabemos que tú escuchas a cada uno de tus amados, Señor. Y en esta hora te pedimos, Padre, que tú seas con tu amada iglesia, que tú nos sigas hablando, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, que en estos momentos en los cuales nos encontramos en nuestros hogares, Padre, podamos siempre encontrar nuestra dirección y nuestra ayuda en ti. Que siempre, Señor, nuestra fortaleza seas tú, nuestra verdad seas tú, Señor. Padre, como iglesia llegamos a ser frágiles, llegamos a ser débiles, y eso lo aprovecha muy bien el enemigo, y en muchas ocasiones caemos, nos debilitamos, creemos en mentiras realmente que el enemigo nos dice, y entonces llega a nuestro corazón temor, incertidumbre, desesperación, Señor, y enfermedad. Te pedimos, Padre, que tú libres a tu amada iglesia de eso, que tengas misericordia. Somos frágiles, Señor, somos susceptibles realmente y necesitamos diariamente de ti. Te pido, Padre, por mis hermanos que están pasando por enfermedad, para que tú seas su sustento siempre, Señor, seas su fortaleza y tú les envíes consuelo. Pero también a sus familias, Señor, sé con ellas, dales paciencia, Señor, y también que ellos siempre vivan presentes en tu palabra, Padre, que siempre ellos busquen de ti. Padre, también oro por mis hermanos que están pasando por carencia económica, que están pasando por dificultades emocionales, Señor, que están pasando por alguna circunstancia que no conocemos, Señor, pero que tú sí conoces y que está preocupando, que está alterando, Señor, la tranquilidad. Te pedimos que tú seas con ellos, Padre, que tú les fortalezcas, que tú seas, Señor, siempre el refugio al cual ellos puedan correr, Señor. Padre, en esta hora te ponemos a mis hermanos que también tienen que salir al trabajo diariamente, que tú les guardes, Señor. En general, sé con todos mis hermanos, Padre, que en esta hora reconocemos nuestra necesidad de ti y por eso clamamos, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sean cordialmente bienvenidos a este momento de adoración a nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida. Les invitamos que ustedes allá en casa
puedan darse un abrazo, puedan mandarnos un mensaje al grupo de Génesis saludándonos. Estamos muy gozosos porque podemos utilizar estos medios para poder comunicarnos, para seguir alabando a nuestro Dios. Les invito, hermanos, que mientras se saludan, que podamos entonar el himno número 428, Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Mirad cuán bueno y delicioso es. Oh, mirad cuán bueno y delicioso es. Oh, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Escuchemos la voz de Dios, hermanos. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Les invito a buscar en Éxodo, capítulo 40, versículos 34 al 38. Éxodo 40, versos 34 al 38. Y la palabra de Dios dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Les invito también, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, vamos a leer el versículo 50. Mateo 27, versículo 50. Y dice la palabra de Dios: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. Asimismo, en el Nuevo Testamento busquemos la siguiente lectura que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Cantemos el himno número 355, Meditar en Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, su bondad hacia el pobre pecador. Él ganó para mí la corona celestial, en la cruz no murió por mi amor. Ven, ven, ven Jesús, háblame dulce bien, en ti quiero reposar, y tu dulce mirada gozar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Si Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, háblame dulce bien, en ti quiero reposar, y tu dulce mirada gozar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su gran poder. Si Jesús y su amor es en vano trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, háblame dulce bien, en ti quiero reposar, y tu dulce mirada gozar.
A continuación, preparemos nuestros corazones para recibir el mensaje que Dios nos tiene preparado el día de hoy, con el tema La muerte no es el fin. Amados hermanos, vamos a iniciar la meditación del día de hoy. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir su dirección. Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos das la bendición, Señor, de estar iniciando este nuevo año tomados de tu mano. Y Señor, en este día de oración, de reposo para tu pueblo, queremos escucharte. Queremos, Señor, que tú nos hables a nuestras vidas. Señor, tú conoces perfectamente cada uno de nuestros corazones. Sabes bien si venimos tristes o alegres, quizá frustrados o estresados. No lo sé, Señor. Sin embargo, Padre, sabemos que tú tienes las palabras exactas para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú sacas a relucir aquello que nos ha dañado, de manera, Señor, que tú le pones ungüento, que tú lo tratas, Señor, y así podemos nosotros sanar. Gracias, Padre, porque tú restauras nuestras vidas completamente. Ciertamente puede ser doloroso, ciertamente a veces es incómodo o incierto, pero, Padre, confiando en ti, sabemos que tú estarás atento a nuestras heridas, estarás atento a nuestras necesidades y no nos dejarás de hablar. De manera, Señor, que tu iglesia seguirá caminando en fuerza, en firmeza, solamente por ti. Siendo así, Señor, queremos escuchar tu voz en estos momentos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en Filipenses 1:21 y en Éxodo 40 del 34 al 38. Pero también vamos a tomar en cuenta algunos otros pasajes como son Mateo 27:50. Entonces, pues vamos a estar iniciando, hermanos, una serie de temas en estos domingos. Como ya sabemos, vamos a estar celebrando un culto por domingo, y vamos a estar hablando acerca de los principios. Muy bien. Como creyentes necesitamos valores, necesitamos principios que definan nuestro actuar y que también nos impulsen a el actuar adecuado de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, con ese fin precisamente es que nosotros vamos a acercarnos a la palabra de nuestro Dios y vamos a estar escuchando estos principios de vida, ¿no? Así se va a llamar la serie, Principios de Vida. Y esperamos, hermanos, que en estos principios nosotros podamos fundamentar todo nuestro año. Que durante todo el año, sea difícil, sea complicado, esos principios sean vitales para nuestra vida. Por lo tanto, si gustan, hermanos, pueden ir anotando estos principios, pueden ir buscando también más definiciones, profundizar más en los temas que se van a estar hablando, y así pues nuestra fe siga madurando, siga creciendo. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros construimos una casa, primeramente ponemos los fundamentos sobre el cual esta casa va a estar fundada, sobre el cual esta casa va a tener esa fortaleza para pasar muchos años y así dentro de ella proteger a las personas que van a estar viviendo. Para eso se tiene que rascar profundo. Se tienen que poner los cimientos con un material adecuado, de manera que la casa no sea movida. Y en nuestro contexto podemos ver, hermanos, los temblores o los terremotos constantemente. Entonces es muy necesario que la construcción de nuestros hogares, de nuestras casas, esté bien fundamentada. Entonces, de manera que, utilizando este ejemplo, también nuestra vida como creyentes debe estar bien fundamentada en la palabra de nuestro Dios. Y de esta manera nosotros podremos estar firmes. En los miércoles hemos estado dedicando precisamente nuestra atención, nuestro estudio hacia lo que es Dios, hacia cómo es Él. De manera que nuestros problemas no nos dejemos llevar por lo que la sociedad dice o por lo que incluso nuestro propio sentir dice, sino que vayamos directamente a la palabra, y es así como nos mantendremos de pie. Es así entonces como estos principios nos ayudarán a nosotros
a estar firmes. Así que, hermanos, estos principios vamos a aprenderlos de memoria y siempre que llegue la tentación, siempre que llegue el problema, nosotros podamos decir en la palabra de Dios, dice de esta manera, y por lo cual yo he confiado en mi Señor y yo sé que Él no me dejará en ningún momento. El domingo pasado, el culto pasado, estábamos hablando acerca de una certeza inamovible, una certeza verdadera. Y esta certeza es solamente nuestro Dios. Veíamos cómo el salmista, al ver todo lo que acontece a su alrededor, encuentra solamente la solución a través de la experiencia que él ha vivido en confiar en Dios, en depositar todas sus fuerzas, toda su confianza en Dios. Y es así como hay adoración en su corazón. Entonces, hermanos, concluyendo esta breve introducción, cada uno de nosotros necesitamos aferrarnos a la verdad. Necesitamos aferrarnos a esta verdad que se divide en varias áreas y que en su plenitud pues tiene que ver con todo el propósito del ser humano, con todo el plan de Dios. Y a esa verdad, a ese evangelio que tiene que ver con Dios y con nosotros, con toda su creación, vamos a aferrarnos con todo nuestro corazón. Quiero compartirles algo, amados hermanos. En cierta ocasión, un compañero nos daba un testimonio acerca de cómo fue su proceso de restauración en un pecado. Y él decía que cuando llegaba a algún pastor, siempre le decían, cree en Cristo Jesús, el poder de Cristo Jesús puede sanar tus heridas, puede darte eso que necesitas, tienes que enamorarte de Jesús. Y entonces él decía, bueno, es que cada uno de los pastores dice y dice eso, pero yo quiero escuchar algo diferente. Quiero escuchar algo que de verdad cambie mi corazón, que de verdad me impacte de manera que yo deje de hacer lo que hago. Y entonces él buscaba uno y otro pastor, psicólogo tras psicólogo, y no encontraba salir de ese problema. Y entonces dice, bueno, de acuerdo al testimonio, solamente cuando de verdad creí con todo mi corazón en aquello que todos esos pastores me habían dicho, fue cuando empecé a experimentar un cambio en mi vida, solamente cuando creí con todo mi corazón. Y es ahí verdaderamente, hermanos, tal vez nosotros llegamos cada 8 días y escuchamos acerca de Jesús, acerca del Evangelio, pero mientras no creamos con todo nuestro corazón y hagamos de esa verdad algo real en nuestra vida, no vamos a experimentar ningún cambio, no vamos a experimentar realmente el Evangelio. Por lo tanto, en estos principios que vamos a estar meditando, lo que se necesita es precisamente eso, creer y aferrarnos a esa verdad con todo nuestro corazón, de manera entonces que nuestra vida, al estar aferrada o fundamentada en esas verdades del Evangelio, nosotros podemos experimentar la voluntad de Dios, el actuar de Dios en nuestras vidas. Bien, dejando estos puntos en claro, vamos a definir qué es un principio. Bueno, un principio, hermanos, es un primer instante de algo, es el ser de algo. Un principio es el punto donde nace o surge una cosa. Un principio es la causa primera o el origen de una cosa. Un principio es una verdad fundamental para dar sustento a todo un cuerpo de ideas. Entonces, hermanos, una verdad bíblica es en donde el creyente descansa. Y es mediante esta verdad, mediante este principio, donde él se sustenta, donde él se fortalece y donde puede dar por hecho que Dios cumplirá lo que ha dicho. Entonces, esto que vamos a estar meditando
tiene que quedar grabado en nuestros corazones, tiene que ser creído con todo el corazón, y de esta manera, hermanos, vamos a triunfar en medio de todas las circunstancias. Bien, entonces, eso podríamos decir que es un principio. Ahora, en la Biblia encontramos dos principios generales, dos principios abarcantes que tratan acerca de todo lo que tiene que ver con el hombre, con el actuar de Dios, con el actuar del hombre y con toda su creación. Y estos dos principios generales de la Biblia los podemos encontrar en Marcos 12, 29 al 31. Uno de los principios más fundamentales, que es amar a Dios, creer en Él y amarlo. Y el otro lo encontramos en el Shema, que se encuentra en Deuteronomio: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En resumidas cuentas, Jesús también lo expone en Marcos 12, del 29 al 31, donde dice: hay dos mandamientos. El primero es que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos dos son los dos principios generales de toda la Escritura. Además de que la Escritura es cristocéntrica, además de que la Escritura habla del amor de Dios, también habla de esta generalidad que es amor a Dios y también, como resultado de eso, amor al prójimo. En la Escritura entonces encontramos estos dos principios fundamentales, estos dos en los cuales nosotros vamos a descansar. El actuar de la iglesia tiene que ver con conocer a Dios, amar a Dios, disfrutar de Él, pero también amar al prójimo, conocer al prójimo, interactuar con el prójimo y ayudar al prójimo. Bien, entonces, pasando estos dos principios generales, vamos a ir ya más particularmente con principios no tan generales, pero sí siguen siendo algo generales. Y este principio que vamos a estar viendo tiene que ver con el amor a nuestro prójimo. El principio que vamos a ver el día de hoy, el cual es el tema de la meditación de este día, es: la muerte no es el fin. Vamos a hablar acerca de lo que es la muerte. Y justamente iniciamos el año hablando acerca del fundamento que es la vida. Hablamos acerca de lo que nuestro Señor Jesús es y de que en este año vamos a experimentar muchas cosas que aún no sabemos, pero que nuestra única certeza será Jesús. De manera que lo primero que vamos a tener presente es a nuestro Señor. Y posteriormente ya hablaremos de estos principios, pero teniendo como principal fundamento, como principal enseñanza, a nuestro Señor Jesús. Entonces, ya dando por hecho que nuestro Señor Jesús ocupa el primer lugar en cuanto a todo lo que vamos a estar escuchando, vamos a escuchar acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte. Y nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso, hermanos, que cada uno de estos principios llega al mismo fin, llega a Dios, llega a que en Dios encontramos el sustento y encontramos el todo realmente. Bien, entonces, como les decía, el tema del día de hoy es: la muerte no es el fin. ¿Por qué hablar de este tema, hermanos? ¿Por qué tenemos que buscar la explicación de lo que Dios dice en la palabra acerca de la muerte? Bueno, porque ciertamente muchos de nosotros, lamentablemente por la pandemia, hemos tenido pérdidas significativas, como es algún amigo, algún ser querido. Incluso quizá tengamos en el hospital algún amigo, algún ser querido que está ahí, o incluso nosotros mismos estemos en el hospital o nos hayan detectado alguna enfermedad. Y entonces nosotros necesitamos escuchar, necesitamos saber
qué es lo que el Señor dice acerca de este tema y cómo nosotros podemos ser fundamentados y fortalecidos en cuanto a esta realidad que es tan dolorosa. Por eso precisamente, hermanos, es que después de hablar de Cristo Jesús, vamos a hablar de este tema y vamos a ver que incluso la muerte ha sido superada por ese actuar que el Señor Jesús ha hecho. Vamos entonces a ir entendiéndolo poco a poco. Todo el actuar de Dios, hermanos, va acompañado siempre de su gran amor. Creo que eso ya lo hemos experimentado. Incluso la corrección de Dios va acompañada del amor de Dios. Siendo así, hermanos, abarcando ya este tema de la muerte, podemos decir que está totalmente abarcada por el amor de Dios. De manera que nosotros, al enfrentar la muerte o al pasar por la pérdida de algún ser querido, siempre vamos a, o debemos estar conscientes de que el amor de Dios está ahí, protegiéndonos, está ahí a nuestro alrededor. Todo el actuar de Dios entonces tiene que ver con su gran amor y Él siempre busca demostrar su amor y su misericordia. Para hablar de esto, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses 1:21. Les doy un poco de tiempo, hermanos, para que lo busquen. Filipenses 1:21. Dice la palabra de Dios a través del testimonio del apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llega a esta conclusión? Porque ciertamente no es que en un buen día despertó y dijo, bueno, voy a declarar, ¿no?, esta frase y voy a enseñar que pues realmente la muerte no tiene ningún poder o etcétera. No, sino que llega a esta conclusión el apóstol a través de todo lo que él ha visto en el actuar de Dios, a través del actuar de Cristo Jesús. Y vamos a ir llegando nosotros también a esa conclusión. Pablo llega a afirmar esto que es tan maduro, esto que es tan conciso, solamente porque su fe ha sido trabajada a través del sufrimiento, a través de las circunstancias adversas, a través de tener comunión con Dios, es que Pablo llega a esta conclusión. De manera, hermanos, que también nosotros vamos a llegar a esta conclusión posteriormente, ya sea después de esta meditación o incluso en el transcurrir de nuestra vida. Sino es que también ya nos encontramos apoyando esta realidad que el apóstol enseña. Bien, ¿qué es lo que vivía esta iglesia de Filipos? Bueno, Filipo era una ciudad clave para el Imperio Romano. Ya hemos dicho que Pablo siempre busca los lugares estratégicos en donde muchas personas tengan que pasar forzosamente por ahí, ya sea porque esté una ciudad muy reconocida, ya sea por recursos, ya sea por algún viaje, etcétera. Entonces, Filipo también es una ciudad que pues queda de paso obligado para pasar de occidente a oriente. Muy bien, entonces se tenía que ir en barco una cierta distancia y se llegaba a Filipos. Esta ciudad entonces era una ruta estratégica, pero también en esta ciudad, como lo hemos visto también en otras ciudades que el apóstol visita, hay una variedad de religiones. Por ejemplo, podemos decir, está el culto imperial al emperador, están también los griegos, están también itálicos, están anatolios, sirios, egipcios, pero también hay una parte de judíos. Entonces, cada uno de estos tiene su idea acerca de la muerte. En este momento solamente vamos a mencionar rápidamente los griegos y los egipcios.
¿Qué es la muerte para un griego? Bueno, de acuerdo a la mitología griega, la muerte es personificada por un joven llamado Tánatos. En esta mitología griega, entonces, Tánatos es considerado como un ser obscuro, un ser escalofriante. Y este Tánatos era el hermano gemelo de Hipnos, quien era el representante o la representación de los sueños. Entonces, Tánatos e Hipnos decidían cada noche quién se iba a llevar al ser humano, a los seres humanos, sea quien sea. Entonces, Tánatos representa una muerte tranquila y Gnosis significa el sueño o representa el sueño. Entonces, en la mitología griega están estos dos personajes, ¿no?, que están constantemente discutiendo sobre quién se va a llevar a las personas, si la muerte pacífica, la muerte tranquila o los sueños. Existe otro personaje que son las Morias, y las Morias vamos a decir que es el destino. Entonces, las Morias o el destino le decían a Tánatos cuándo llevar a los humanos, cuándo le tocaba a Tánatos llevarse a cierto ser humano. Pero también hermanas de Tánatos eran Queres, y Queres, estas hermanas, eran muerte violenta, o eran la representación de una muerte violenta. Eran ansiosas por la sangre, eran ansiosas por el sufrimiento y por el derramamiento de la sangre. Y estas obviamente también dirigidas por las Morias, es decir, por el destino. Entonces, en el caso de los griegos, este Tánatos, que pues en griego es muerte, tenía este papel, juntamente con su hermano gemelo, Hipnos, y con sus hermanas, las Queres, dirigidas por las Morias. Bien, ya entendemos entonces que, de acuerdo a la mitología griega, los seres humanos realmente pues están a la disposición de lo que se llama el destino. Si el destino dice que ellos morirán, entonces llega Tánatos y se los lleva. Si el destino dice que esta noche ellos solo van a descansar y van a dormir, entonces llega Hipnos y se los lleva. Pero si sucede que están en batalla y en guerra, entonces el destino dice vamos a enviar a Queres, una muerte violenta. Eso entonces es la muerte, de acuerdo a la mitología griega. Pero también vamos a recordar un poco acerca de los egipcios. ¿Qué es lo que creían los egipcios? Bueno, de acuerdo a lo que sabemos, el faraón era el único que podía llegar a reunirse con su padre, que es el dios Re o el dios Ra, ¿no? Como de acuerdo a quien lo lea, Re o Ra. Entonces, este dios pues es el dios Sol. Por eso es que en esta cultura encontramos que cada uno de los líderes hacían unas pirámides enormes, pues también tratando de decir que ellos cuando morían iban a subir poco a poco hasta llegar con el dios Sol. Pero para los otros que no eran personas importantes, les tocaba el Hades, ¿ok? Abajo de la tierra. Bien, la muerte entonces para ellos también significaba una unión con un dios para el emperador, o el Hades, ¿no? La muerte, el final. No vamos a decir más de esto porque realmente no es algo que nosotros realmente nos vaya a alimentar. Vamos a ir al grano, vamos a ir a lo que la Biblia dice.
Pero antes de pasar a eso, quiero mencionar algo bien importante. Y eso, bien importante, hermanos, es que en cada una de las religiones que no son cristianas, se tiene una idea acerca de la muerte como algo natural, como algo que sucede, ¿no? Por ejemplo, en ciertos espacios nosotros podemos escuchar que se dice, falleció tal fulano, tal persona falleció, tal persona en un asalto falleció, y en nosotros decimos, bueno, pues está lejos, ¿no? Y quién sabe, ni siquiera los conocíamos. Pues pobres, ¿no? Lástima, qué triste, pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pareciera que estamos influenciados por esa definición, así es la vida, es algo natural, es algo que de por sí pasa. Pero de acuerdo a la Biblia, hermanos, la muerte es responsabilidad del pecado. La muerte, de acuerdo a Romanos 6:3, dice que la paga del pecado es muerte. De ahí, hermanos, que el responsable de morir es el mismo ser humano, por esa pecaminosidad que hay en sí. Entonces, hermanos, algunas otras religiones podrán decir es algo natural. Cuando te toca, el destino es el que dice eso, pero realmente, hermanos, la muerte en el ser humano no era algo natural. Si nos vamos al Génesis, vamos a encontrar que nuestro Dios nos ha creado de una forma perfecta y maravillosa. Y entonces el ser humano no tenía vergüenza. El ser humano no tenía una sentencia como aumentar los dolores o comer con el sudor de la frente o la muerte. La muerte viene a través del pecado, a través de que el hombre atesora eso y vive eso como su verdad, el pecado o la mentira. Es así como él encuentra la muerte. Entonces, ciertamente por eso es tan doloroso cuando nosotros enfrentamos este suceso, porque no era algo natural. Para el ser humano no es algo natural, no es algo que debiera ser. Sin embargo, por el pecado del ser humano es que cada uno de nosotros llegamos a ese fin doloroso. Bien, eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios con respecto a la muerte, muy contrario a lo que incluso la sociedad hoy en nuestros días puede decir acerca de la muerte. Pero también en Romanos 6:23 dice algo hermoso, pero la dádiva de Dios es vida. Y ahí es donde nosotros podemos decir, solamente en Dios es que podemos encontrar la vida que necesito. Solamente ahí es donde el enfermo puede encontrar vida y paz. Entonces, si la muerte es producto del pecado, ¿qué actitud debo tener hacia la muerte? ¿Qué entendimiento debo tener hacia la muerte? Bien, ya hemos hablado acerca de lo que es un principio, ya hemos hablado acerca de lo que otras religiones pueden creer acerca de esto, vamos al grano. En Filipenses 1:23, Pablo dice de la siguiente manera, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Después de haber dicho el apóstol Pablo que realmente la muerte no significa un problema para él, porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice, me encuentro en estrecho realmente, porque yo deseo partir. Entonces, la Biblia, hermanos, primeramente nos enseña acerca de la muerte como un partir, pero no un partir que deja de existir, que llega a la nada, que es el fin de la persona que parte. No, el partir, hermanos, más que nada quiere comunicar un viaje, emprender un viaje, ¿no? Esta palabra tiene que ver con cuando usted dice, bueno, voy a ir a otro destino, voy a ir a Estados Unidos, a Chiapas, a Veracruz, donde usted quiera ir. Y entonces dice, voy a partir. Esa idea es la que quiere transmitir el apóstol Pablo.
No está hablando de algo fatal. Recordemos que el fatalismo es como aquellos que creen en el destino. Tu destino ya estaba marcado, ya no había otra manera de ser. Si tu destino dice que vas a morir a los 18 llegó la hora y no hay más que hacer. No, nosotros no creemos en el fatalismo y el Señor no es fatalista. De manera entonces, hermanos, que en este pasaje encontramos que el apóstol Pablo dice: yo ya quisiera partir, yo ya quisiera emprender ese viaje, y ese viaje no tiene un inicio y ya, o no significa un final, sino que es el inicio que va a aterrizar en otro lugar. Entonces, la muerte, de acuerdo a lo que estamos viendo en Filipenses, es el inicio de un viaje. Bien, vamos a quedarnos con esta idea, pero vamos a ir un poco más allá. Les pido, hermanos, que busquemos ahora en 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Les damos tiempo para que lo busquen, hermanos. 2 Corintios 5:1. Dice de la siguiente manera: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué maravilloso es lo que el apóstol Pablo está hablando en esta carta, porque además de que nos dice que es como un viaje, también nos dice que nuestra vida es como el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Por eso es que leímos Éxodo. El tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios y tiene mucho simbolismo cristológico el tabernáculo. Pero también el tabernáculo simboliza nuestra vida. Y entonces lo que aquí el apóstol quiere enseñar es que nuestra vida realmente en esta tierra es como habitar en casas de campaña. Algo que es movible, algo en lo cual nosotros no debemos tener todo nuestro corazón. Por eso es que dice el Señor: tengan los ojos puestos en el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si nuestra vida entonces es una casa de campaña, porque realmente eso era el tabernáculo de reunión, entonces dice el apóstol Pablo: si esta tienda de campaña se llega a destruir, nosotros tenemos una que el Señor ha construido, que es de fundamento sólido. Es donde nosotros realmente pasaremos nuestra vida. Es ahí donde nosotros debemos tener nuestra inversión, nuestra mirada en ese lugar, no en este, porque este lugar realmente es como una casa de campaña. ¿Qué pasaba el pueblo de Israel en ese tiempo? Recordemos que apenas había sido librado de la esclavitud de Egipto. Aún no era una nación, aún no estaban establecidos realmente en un lugar y durante 40 años estuvieron vagando por el desierto. Y ellos tenían esta señal, que cada vez que la nube descendía, ellos paraban y estaban ahí. Pero cuando la nube nuevamente subía, ellos preparaban todo y entonces también con el tabernáculo de reunión avanzaban hasta el siguiente destino que el Señor les mostraría. Entonces, posteriormente es que ya el Señor los establece como una ciudad, como una nación ya establecida, y es ahí ya donde ellos sí pueden entrar en sus hogares, que ya no son casas de campaña, ya son lugares bien establecidos, porque ahí el Señor les ha dado. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo nos dice eso acerca de nosotros. Su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. O sea, tengan la mirada puesta en mí. Que su hogar, que su fundamento sea yo, dice el Señor.
Por eso es que en Juan el Señor Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy quien ustedes necesitan. Qué maravilloso es esto. Algo también maravilloso es que el tabernáculo de reunión, hermanos, solamente era transportado por los sacerdotes. Ustedes recordarán, ¿no? Los levitas. Y los levitas tenían esa labor. Solamente ellos podían entrar, solamente ellos podían, más bien ellos eran los encargados, ¿no?, de todo el quehacer en el tabernáculo, en toda la liturgia que se tenía que hacer. Y ellos eran los que levantaban el tabernáculo o los que lo movían cuando el Señor lo decía. Y en Hebreos, si ustedes quieren buscarlo, en Hebreos encontramos que nosotros también tenemos un sumo sacerdote. En Hebreos 5:15 me parece, si no me equivoco. Se los voy a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está nuestro sumo sacerdote. Si nosotros, hermanos, en representación, somos el tabernáculo de reunión, esto que es frágil, esto que tiene que avanzar, entonces quien nos llevará al siguiente destino es el Señor Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, realmente la muerte aquí en la Biblia, hermanos, puede verse como aquel llamamiento que el Señor hace. Dice: levanten sus cosas porque vamos a ir a otro destino, porque los voy a llevar a otro destino. ¿Y quién es el que nos va a llevar? Solamente nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros levantamos nuestra tienda, nos regocijamos porque sabemos que la presencia de nuestro Señor está ahí con nosotros y Él será quien nos dirija hacia otro lugar. Entonces nosotros depositamos nuestra casa de campaña, que es temporal, en las manos de Dios. Él es quien nos lleva y nos establece en un lugar. Esa es la idea, hermanos, acerca de lo que es la muerte. Fíjense qué maravilloso es para un creyente este suceso. El Señor nos llama. Por eso es que el apóstol Pablo dice: realmente no sé qué escoger. Para mí el vivir es Cristo, porque Él es el que me guía. Pero también el morir es ganancia, porque se trata de emprender este viaje con mi Señor, de que Él me lleve realmente. Y esta idea de dejarse realmente llevar por el sumo sacerdote, también la vemos en nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, eso lo vemos en Mateo 27:50, la última palabra que el Señor, más bien que el escritor de Mateo utiliza, curiosamente no es tánatos. Recordemos que en griego muerte es tánatos. Entonces, Mateo no utiliza esa palabra cuando muere nuestro Señor Jesús. Incluso nuestro Señor Jesús, cuando Lázaro muere, no utiliza la palabra tánatos. Es algo bien interesante. El Señor, al morir, Pablo lo expresa de esta manera, explica de esta manera. En Mateo 27:50, dice que Jesús entregó el Espíritu. Jesús entregó el Espíritu. Y en unas palabras anteriores Jesús decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos el ejemplo más hermoso, más significativo con respecto a lo que nosotros también vamos a vivir. Señor, te entrego mi vida en su totalidad. Y tú sabes, Señor, por todo lo que pasaré.
tú sabes si moriré pronto o si moriré tal vez en algunos años, pero mi vida está entregada en ti. El Señor Jesús entonces entregó su espíritu, depositó toda su confianza, todo lo que Él era, en su Padre. Así nosotros también, hermanos, somos llamados a depositar todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó posteriormente? El Señor lo levantó. Cristo Jesús resucitó. Y entonces dice Cristo Jesús que nosotros también resucitaremos con Él. Incluso Pablo dice, nosotros participaremos de la victoria que el Señor ha dado, porque el Señor ha vencido la muerte. El Señor ha conquistado la muerte y Él nos levantará. Terminamos entonces, hermanos, diciendo esto. Nuestro fin no es morir. No nacimos para morir, nacimos para vivir. Y a eso es lo que vino nuestro Señor Jesús, a enseñarnos a vivir. Quiero compartir esta frase. No puedes vivir si no has aprendido a vivir. No puedes vivir si no has aprendido a vivir. Hermanos, el único que nos puede enseñar a vivir y a disfrutar esta vida, ¿no? Como lo repetimos constantemente cuando nos preguntan ¿cuál es el fin principal del hombre? Alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Él es el único que puede enseñarnos a vivir. La pregunta es, ¿tú ya sabes vivir? ¿Tienes a ese maestro de maestros en tu corazón? ¿Tienes el consuelo de que un día llegará el momento en el cual Él te dirá, hijo mío, levanta tu tabernáculo, levanta tu tienda, que te voy a mostrar un nuevo destino? Hermanos, somos cada uno de nosotros llamados a tener fe en esto. En este principio, la muerte no es el fin. Realmente, el Señor nos ha enseñado a vivir y nos ha traído a vivir. Y mientras estemos con Él, seguiremos disfrutando de esta vida que Él nos da. Hermanos, estemos gozosos entonces y estemos también preparados y que esto sea nuestra fortaleza. Que el Señor nos bendiga. En respuesta a este mensaje, hermanos, les invito a buscar en sus himnarios el himno número 653, Pues si vivimos. Himno número 653. Y dice la palabra de Dios en Romanos 14:9, Cristo para esto murió y resucitó, y volverá a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Cantemos este himno. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Está escrito que ante el Dios bendito nos postraremos y le adoraremos. Cuenta rendiremos cuando lleguemos ante el tribunal del Dios eternal. Cristo es Señor.
clemencia, aunque esté muerto, estaré con él, por cuanto él vive, también viviré. Continuemos depositando nuestras ofrendas a nuestro Dios, hermanos, y para ello les invito a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Mientras depositamos nuestras ofrendas, les invito a buscar en sus himnarios el himno número 446, Dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en estos momentos te agradecemos por las ofrendas que han depositado tus hijos, Señor. Te pedimos que sea de bendición, que sea para el mantenimiento de tu obra, Padre, de tu iglesia. Te pedimos que bendigas mucho a cada uno de mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron, Señor. Te pedimos que tú sigas supliendo todas sus necesidades, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Bendice estas ofrendas en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias a Dios, estamos terminando el culto del día de hoy. Vamos a hacer la oración final. Señor, en esta hora te agradecemos porque tú nos has dado la gran bendición de escuchar tu palabra. Nos has dado la bendición de cantarte himnos, de gozarnos, Señor, al estar expresando lo que sentimos y también al reiterar, Señor, cada uno de los principios que tú ya nos has enseñado. Padre, también te damos gracias por la comunión que podemos tener como hermanos, por la compañía que tenemos, porque tu amada iglesia sigue caminando, Señor. Gracias porque podemos estar iniciando este nuevo año, Señor, con toda la fuerza que tú nos das, y te pedimos, Padre, que todas las familias de tu amada iglesia puedan seguir adelante, que todos los planes, que todos los proyectos, Señor, los bendigas grandemente. Sabemos, Padre, que si tú has vencido a la muerte, que si tú nos das esas palabras de ánimo, de consuelo, podemos seguir adelante, Señor, podemos seguir sin desmayar. Porque tú, Señor, nos guardarás. Y si llega el momento, Señor, de que tú nos llames, sabemos que tú estarás con nosotros, que tú levantarás nuestra vida y nos llevarás, Señor, con cuidado, con amor, hacia ese fin, Señor, el cual tú ya has destinado, que es, Señor, estar ya como una ciudad establecida, como lo hiciste con tu pueblo Israel, Señor. En eso estamos confiados, Señor. Sabemos, Padre, que si ponemos nuestros ojos solamente en tu presencia, en tu reino, Señor, nosotros estaremos bien y nuestra vida estará dirigida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Por lo cual te pedimos que seas con tu amada iglesia en esta semana,
que en todo lo que enfrentemos sigas, Señor, hablando a nuestras vidas, sigas obrando en nuestros corazones de manera que nuestra fe siga madurando, que nuestro conocimiento de ti siga abundando, Señor. Padre, esa es nuestra petición para cada uno de nuestros hermanos, es nuestra gratitud por este culto, Señor, y te pedimos que tú seas con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, vamos a escuchar los avisos. Como ya hemos hablado en el culto anterior, estábamos avisándoles acerca de que vamos a estar realizando un culto cada domingo, así que les invitamos que puedan conectarse a las 11:15 de la mañana y así nos unamos en adoración a nuestro Dios. Vamos a estar grabando, hermanos, desde casa, así que por el momento no vamos a estar utilizando la batería o la guitarra. Vamos a estar en esta dinámica, pero quiera Dios que ya cuando cambie el semáforo a otro color podamos retomar algunas actividades de acuerdo ya a las indicaciones que tengamos de parte de nuestras autoridades. También, hermanos, recordarles que el día miércoles tenemos nuestra reunión de oración. Los esperamos a las 7 de la noche. Vamos a enviarles el link para que se puedan conectar y así participar. Vamos a seguir hablando de lo que es nuestro Señor. También, hermanos, los lunes y martes a las 9 nos conectamos unos momentos para orar. Les pedimos que estén atentos y que puedan participar, es de mucha bendición. También el jueves y viernes a las 7:30 también nos conectamos y oramos. Así que si usted tiene alguna necesidad, si quiere que pongamos especial atención en alguna necesidad que usted tenga, también puede conectarse o enviarnos un mensaje en el grupo y así nosotros estaremos orando por sus vidas. Incluso si no está en el grupo, pero sí nos ven a través de Facebook, pueden también comunicarse con nosotros enviándonos un mensaje. También, hermanos, estén muy atentos a los avisos que vamos a estar dando. Tenemos un aviso importante que darles, que ya a su tiempo se los estaremos haciendo llegar. Estén muy atentos y también, hermanos, pues disfruten esta semana, sigan en adoración a nuestro Dios, sigamos en alabanza y honra a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.